pasar a las opciones de análisis de correlación, veamos un poco más las gráficas, las opciones gráficas. Tenemos en bordes el tamaño del borde. Esto es para el lado de las gráficas. Y si el borde lo marcamos en 2, veamos lo que ocurre. Es evidente de que todas estas relaciones se van a engrosar. Bueno, aquí nos dificulta un poco ya poder visualizar cuáles son más resaltantes. Así que mejor lo regresamos a 1. Ok, en cuanto a la intensidad máxima del borde, si nosotros la colocamos en 2, observen de que estas líneas ya prácticamente no se visualizan. Mientras que cuando se trabaja con las intensidades mínimas, si yo le pongo 2, vamos a obtener una visualización tal vez un poco mejor. En realidad los cambios hay que irlos visualizando en función de la complejidad que se tiene en la red. En este caso lo vamos a continuar en 0 para poderlo ubicar. Cuando hablamos de cortar, vamos a mostrar detalles. Y nos está diciendo el punto máximo de corte, que es 0.76, en este caso porque es todas las relaciones obtenidas. Y en las etiquetas de bordes, lo que vamos a obtener y vamos a poder visualizar aquí es cada uno de los valores en los cuales se relacionan estos nodos. Veamos, le damos un clic en borde y vamos a ver que hay muchísimos números que por más que quisiéramos vamos a perjudicarnos. Entonces tal vez si lo colocamos en un 5, en un punto 5, vamos a poder visualizar mucho menos cantidad de bordes, las cuales podríamos entenderlas con mayor facilidad. Pero en realidad esto se debe de usar más que nada cuando hay muy poquitas relaciones y las estamos visualizando. Y lógicamente acá que dice el tamaño de la etiqueta, a más número es más grande esta numeración. Y la posición es la distancia que se tiene del borde, o sea, de la línea que se relaciona con el número de información. Le vamos a quitar para que ya no se visualice las etiquetas de cada una de estas relaciones y lo mantenemos así. En la parte de acá abajo dice mostrar paletas. Estamos hablando daltónica, la cambiamos por ejemplo a una paleta de grises y ya no, lógicamente ya no se van a ver colores, sino se van a ver las relaciones en color gris. Pero en nuestro caso está bien que sea así, o la clásica, que son los colores del arco iris, ¿no? Mostrar los nombres de las variables en el gráfico. Estas letras E, que es en nuestro caso el nombre de cada variable, y si queremos mostrarlos en la leyenda, van a aparecer debajo de cada uno de estos variables latentes, cuáles son sus variables observables. Si no queremos que en la leyenda exista, o sea, no exista leyenda, se la quitamos. Todos los gráficos, en el gráfico, bueno, ustedes vayan revisando cómo es que esta situación se puede presentar en función de lo que estén haciendo aquí. Cuando hablamos de las medidas mostradas en el gráfico, estamos hablando de las medidas de centralidad. La intermediación, la cercanía, aquí debería de salir el grado y después la influencia esperada. Evidentemente esto parece problema de traducción o algo parecido. Aquí es el grado, ¿ok? Si nosotros quitamos uno de ellos, lo que va a ocurrir es que en el gráfico de centralidad ya no aparezca justamente el grado, el degree, pero nosotros sí lo queremos.
Esto es para guardar el conjunto de datos y lo podamos llamar en el momento que así lo deseamos. Ok, esa es la parte estética, la parte gráfica. Pero la parte que verdaderamente a nosotros casi siempre nos interesa para poder encontrar análisis que sean coherentes en función a las correlaciones de esas variables, estaría aquí en las opciones de análisis de correlación. Cuando la desplegamos, vemos de que aparecen tres partes: el método de correlación, los valores ausentes y el umbral. Hablemos sobre el método de correlación. Podemos ver de que en este método de correlación tenemos el auto, que es el que viene por defecto, core, que son para las correlaciones de Pearson, cov para las covarianzas y NPN, que son las no paranormales. Veamos. Cuando hablamos de auto, es que se detecta automáticamente el tipo de variable que se va a utilizar en las correlaciones. Y este tipo de variable se intenta que sea lo más adecuado posible. Esta forma detectará si son variables continuas, si son variables binarias u ordinales, y utilizará las correlaciones de Pearson, las tetracóricas y las policóricas, según sea el caso. Por eso es un método bastante aceptable utilizar el auto. Pero si nosotros estamos seguros de que nuestras variables son continuas, podemos utilizar la de core, que es de correlaciones y que trabaja con Pearson. Luego podríamos utilizar las de covarianzas o la NPN, que es la no paranormal, que primero aplica diferentes transformaciones no paranormales, o sea, que las hace todas que se distribuyan de una forma normal para luego realizar una correlación de Pearson. Lo dejamos en el auto. Las medidas de centralidad son medidas que a veces en la red pueden convertirse en un verdadero problema para ser comparadas. Por eso es que hemos hablado de normalizar esta gráfica, estas relaciones, para poder realizar diferentes tipos de comparaciones de forma alternativa y que se pueda obtener relaciones para que puedan ser divididas cada medida de centralidad por un valor máximo observado. En la parte que se está visualizando en pantalla, que dice valores ausentes, que es lo mismo que interpretar los valores faltantes, ¿verdad? Implica es que cómo es que se va a manejar esos valores faltantes que nosotros hemos estado ubicando en nuestra base de datos. Y algunos análisis nos permiten excluir por pares y otros sería bueno realizarlos por lista. En este caso, lo más común es trabajarlo por pares. Cuando hablamos del umbral, el umbral, para ser utilizado en las redes de correlaciones, o también se pueden utilizar en las redes de correlaciones parciales, que prácticamente trabaja de forma similar, este umbral, si se establece en un determinado número, se puede configurar como si fuera un método para controlar la diferente tasa de error que se presente en nuestro sistema, en nuestras relaciones. Tenemos que si le ponemos un valor, va a haber en nuestras gráficas, que la tenemos ahorita como auto y como todo lo preestablecido, si le ponemos un valor, por ejemplo, de 0.5, vamos a ver qué ocurre en la gráfica.
se desaparecen todas las relaciones, porque todos los valores estaban probablemente por debajo de este punto 5. Y cuando nosotros hemos puesto punto 5, ya no se tienen relaciones. Entonces, si vamos a ponerlo en punto 1, veamos. Evidentemente, algunas han desaparecido, otras han perdido su fuerza y solamente se visualizan aquellas que están por encima o igual a este valor preestablecido. Otra forma de verificar todo esto es mediante otro método, que es el método, por ejemplo, de cuando es significativo. En este caso vamos a tener problemas en la visualización porque no estamos tratando con algunas variables de tipo que son normales, sino estamos hablando de variables que son con resultados líquidos. Entonces, si el método es significativo, se va a mostrar estas aristas que en el caso aquí ya no aparecen ni siquiera las gráficas, solamente las que son significativas al nivel del 0.05. También tenemos otras opciones, las opciones, por ejemplo, de Bonferroni, que también trabaja con la parte significativa, pero con correlaciones que son de multiplicidad. Bonferroni es uno bastante conocido en el cual se trabaja muchas veces para poder encontrar estos gráficos de red o de centralidad. Aquí tenemos otras como son justamente aquí tenemos la Holm, la Hotberg. En realidad casi todas ellas, como la Holmer, trabajan con la parte significativa, sino que les hacen unos diferentes ajustes en función de las hipótesis que sean independientes o no asociadas de forma negativa, dependiendo el caso, o tal vez si lo que se desea es controlar una tasa de descubrimiento que sea falso. Entonces cada una de estas tiene una característica en la cual se podría uno basar. Lo normal es dejarlo en 0 para que nuestras gráficas se visualice lo máximo posible. Y con esto podemos terminar las opciones de análisis para las correlaciones parciales. Como dijimos, por defecto viene la E-bit-glaso. Cuando hablamos de la E-bit-glaso, estamos aceptando que los datos se distribuyen normalmente. Y este tipo de estimación se tiene por defecto en el JABS. Este estimador detecta de forma automática, como hemos dicho, la escala de medición correcta de cada una de las variables a partir de los datos sin procesar. Esto significa que podemos usar esta estimación para variables ordinales o variables continuas, sin importar. Y cuando tenemos E-bit-glaso, algunas cosas cambian acá abajo, en las opciones de análisis. Una de ellas son las opciones de salidas. Una de ellas son las opciones de correlación, que ya las hemos visto, las medidas de centralidad. En las medidas de centralidad hemos estado hablando de que es bastante complicado en esta gráfica poder interpretar diferentes resultados y que sean comparativamente entre ellos para poder dar un análisis, porque si no está normalizado, si esto no se normaliza, esto no se puede dar. Entonces, para este caso se pone normalizado. Es lo habitual.
Aquí abajo tenemos algo que se le llama red. En la parte de red, lo que se tiene es que si se desmarca, por ejemplo, las ponderaciones, en esta gráfica vamos a ver de que la red va a ser estimada solamente como bordes positivos como si fuera una unidad, o sea, todos los tamaños de esas relaciones por igual, y los bordes negativos como si fueran también todos iguales, como -1. Entonces aquí estamos viendo un exceso de información en parejo entre los azules y los rojos, y más aún cuando no hay una relación como la vemos acá, que no existe una correlación entre CN y C3 y N3, ahí va a desaparecer el borde. O sea, todos los positivos en azul tienen una sola fuerza y todos los negativos también una fuerza negativa contraria, y no van a aparecer las relaciones sin valor. Y en el caso de que nosotros quitáramos la que dice firmado, lo que va a ocurrir es que la red va a ver el borde, si es que existe, solamente los positivos, y los que no lo son los va a poner en 0, o sea, no va a darles por existentes. Tanto los que no tienen valor, o sea, tienen valor 0, o los -1, los valores negativos. Ya no vemos las líneas rojas. Ok, dejamos con el firmado también para que se visualice correctamente toda la gráfica. No se visualicen los bordes igualados en 0, se visualicen los rojos, se visualicen los azules en función a sus ponderaciones. Ya hemos hablado de los valores ausentes. Lo que ahora restaría sería ver el tamaño de muestra, y el tamaño de muestra es basado en el máximo o el mínimo, no tiene nada de espectacular. Los parámetros de ajuste son una forma de encontrar el parámetro gamma del procedimiento que se va a estimar en función de este EBIC, glaso para el caso. Cuando se trabaja con los EBIC, lo que va a ocurrir es de que si nosotros lo establecemos en 0, aquí no se va a hacer no se va a poder controlar esta red al ser estimada. Y lo que se hace cuando se coloca el 0 va a convertirse en un BIC, pero normal. O sea, no va a haber diferenciación en sus diferentes posibilidades de análisis. Lo normal es que se deje con un 0.5 para poder entender cómo son estas relaciones. Con esto ya terminamos lo que es la parte de EBIC glaso. Existen otras formas de estimación, como son la Insight Sampler, la enorme y la MGM, pero esto también evidentemente está en función del tipo de información que se tiene. Por ejemplo, los Insight Fit, digamos que elegimos, o sea, los ajustes del Insight. Existen muchos métodos para hacer estimados los modelos Insight. Una de ellas es justamente la del ajuste del modelo Insight, pero tenemos esta otra que es la Sampler. En la Sampler vemos que existen formas de estimación de Insight, como el estimador pseudo de máxima verosimilitud, y existe un modelo que es maximizado en las relaciones que se forman entre ellos.
Otra forma de relacionar mediante Insight es las regresiones univariadas, que calculan las regresiones logísticas univariadas. En este caso, de todos los nodos a todos los otros nodos, o sea, todos entre con todos. Esto da dos tipos de estimación para cada borde y luego se combinan usando el método de una forma de especificar una regla. Cada vez que nosotros hacemos algún tipo de cambios, como vemos, hay una cierta modificación en lo que es la red. Por eso hay que trabajarlo funcionando y saber cuál es el tipo de análisis que se va a hacer. Tenemos las regresiones bivariadas, que probablemente todos las conocemos, que calculan las regresiones logísticas bivariadas de todos los nodos a todos los demás también, pero que esto nos dan estimaciones a cada borde, a cada una de estas relaciones, ahora que se genere, y luego se combinarán usando otro tipo de método especificado en una regla determinada. Entonces, ambos tipos de regresión, tanto la univariada como la bivariada, trabajan muy similarmente. Lógicamente es que demore porque no es el caso del trabajo que nosotros estamos haciendo. Si nosotros seguimos esperando, probablemente bote algún resultado. Tenemos la log lineal. Esta estima el modelo justo, este tipo de modelo Insight, como si fuera un modelo log lineal que tiene como un máximo de iteraciones que se trabajan por pares. Por último, podríamos ver, no por último, sino el enorme. El enorme es una estimación gráfica no dirigida a tomar altas decisiones. Entonces, estos criterios que aparecen aquí abajo son el EBIC, que es un criterio de información bayesiana aplicado, el RIC, que es de información sobre la rotación, STAR, que habla sobre los enfoques de estabilidad de las elecciones de regulación, y el CB, que es la validación cruzada. Estos son los parámetros de ajuste que ya hemos estado hablando. Ahora sí, por último, tendríamos la MGM, que es los modelos gráficos mixtos. Sus variables se distribuyen de forma normal y son categóricas o de Poisson, o sea, de recuento. Ya hemos hablado de esta parte. No hay nada novedoso que se pueda incluir dentro de este tipo de modelo gráfico mixto, solamente de que se distribuyen normalmente o pueden ser categóricas o de Poisson. Esta parte de aquí que dice validación cruzada se refiere a cuántas muestras de validación cruzada se deben de realizar. Este método solo lo utiliza los modelos gráficos mixtos, el MGM, y también el Adaptative Labs, pero no lo veo acá. Ok, lo dejamos ahí. Ahora, sin considerar ningún tipo de estimación, podríamos estar hablando de las opciones de Bootstrap. Hemos dicho que Bootstrap, o sabemos que Bootstrap es un remuestreo en función de la base de datos que se tiene. Entonces, para estimar la estabilidad de las diferentes redes que estamos estimando,
necesitamos trabajar con un bootstrap para ver qué cosa ocurre con los estimadores de las redes neuronales. Cuando nosotros pensamos hacer estas redes de forma automática, el arranque de estos bordes de la red se estima en función a su centralidad. Se pueden especificar muchas opciones adicionales como el número de bootstrap. Aquí abajo tenemos cuántas muestras vamos a trabajar. También podríamos hablar de los tipos de bootstrap, no paramétricos, por casos, modos, en fin, cuando se trabaja con Pearson y Jack Snip. Cada uno de estos tiene una forma específica de poder trabajar el bootstrap. Las opciones diferentes que tenemos aquí. En cuanto a las estadísticas, podríamos hablar de los bordes. Y si nosotros queremos, ya hemos dicho que vamos a estar en función este bootstrap de los tipos de bordes o del centrado de los diferentes nodos. Con esto hemos dado un barrido a todo lo que las opciones, tanto de los diferentes tipos de análisis de los estimadores como de las opciones de los bootstrap. Hemos hablado también de cómo son las opciones gráficas para visualizar mejor el contenido de la red. Con esto ya podríamos nosotros hacer un análisis un poquito más detallado sobre los resultados que aquí tenemos, que lo vamos a hacer enseguida.